Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Quisiera en esta noche compartir con ustedes el panorama del libro de Ruth. Mi nombre es Elkin López y mi deseo en esta noche a través de este estudio es que conozcamos este hermoso libro de la Biblia. ¿De qué trata? El libro de Ruth cuenta la historia de una joven moabita que por lealtad a su suegra israelita y al Dios de Israel llegó a ser nada más y nada menos que la bisabuela de David, David, el rey más importante de todo Israel. Por tal razón, su nombre aparece en la lista de los antepasados de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6. La historia del libro de Ruth es una historia muy interesante y quiero invitarles a mirar en sus Biblias en el capítulo 1 esta hermosa historia. Versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. La historia de Ruth nos dice, versículo 1, que se ubica en los días en que el pueblo era gobernado por los jueces. Un israelita de Belén de Judá llamado Elimelec se fue a la tierra de Moab con su esposa Noemí, con sus 2 hijos Malón y Quelión, y allí en la tierra de Moab sus hijos contrajeron matrimonio con jóvenes moabitas. Elimelec y sus hijos murieron, con lo que dejaron 3 viudas, a Noemí y a sus 2 nueras, Orfa y Ruth, lo cual demuestra de su parte una gran estima por su suegra y una profunda devoción al Dios de Israel. Después de algún tiempo, Ruth volvió a casarse con un pariente de su primer marido. De esta unión nació Obed, un niño que llegó a ser el abuelo paterno del rey David. Ahora, debido a una gran hambruna en la tierra de Israel, Elimelec, su esposa Noemí y sus hijos Malón y Quelión salieron de su ciudad de origen a Belén y fueron hasta la tierra de Moab, situada al este del Mar Muerto. Después de habitar en esa tierra 10 años, las mujeres quedan sin sus esposos, lo que significaba que quedaron prácticamente desprotegidas y sin ningún tipo de sustento. El libro de Noemí narra precisamente esa historia, la historia de esta familia cuyo esposo es Elimelec, cómo esta tragedia de quedar o no tener nada les lleva a irse a una tierra extranjera llamada Moab. Ahora, lo que he aprendido es que este libro de Ruth hace parte de los 5 libros que son conocidos como los Megilot, que se leían en diferentes fiestas. Esto nos ayuda a analizar los libros en un contexto muy diferente al que muchas veces ya venimos acostumbrados. Por ejemplo, el libro de Ruth se lee en la fiesta de Pentecostés y coincidía, como dice el capítulo 1, con la recolección de la cosecha de la cebada. En medio de esta fiesta es que se desarrolla gran parte del libro de Ruth. Aparece el libro de los Cantares, que se lee en la Pascua. Está el libro de Eclesiastés, que se lee en la fiesta de los tabernáculos, y el libro de Lamentaciones, que es un libro que se lee como conmemoración del 9º día de Av, que es como la fecha de julio y agosto,
era básicamente para recordar un momento amargo del destino del reino del sur, de cómo estuvo por mucho tiempo en manos del rey Nabucodonosor. El libro de Esther, que se lee en la fiesta del Purim. ¿Cuál es el propósito del libro de Ruth? Nos muestra la entrega de la ley del Señor y el pacto del Señor con su pueblo, y esto es bastante importante. El autor, ¿quién es el autor del libro de Ruth? El Talmud babilónico le adjudica a Samuel, por lo que dice que su libro se desarrolla en la época de los jueces. Tiene lugar en la época en la que gobernaban este tipo de líderes. Cuando hablamos de los jueces, hemos aprendido también que no es la idea que traemos de ellos, que eran personas que se sentaban como la imagen de un juez sentado en una silla, no, simplemente eran libertadores que en un momento, y lo otro que hay que tener en cuenta de los jueces es que no se levantan uno después del otro, sino que muchas veces su labor de jueces se dio de manera simultánea. Uno podía estar librando en una región y otro podía estar también desempeñándose como juez y libertador en otra región al mismo tiempo que el otro. Pero también hay un sistema cronológico que dice que no pudo ser en el tiempo de los jueces, debido a que el tiempo de los jueces dura aproximadamente 150 años, del año 1050 hasta el año 1200 antes de Cristo. Algunos van a decir que el tiempo de los jueces duró un poco más, aproximadamente 410 años. Entonces, son solo informaciones que nos ayudan también para tener en cuenta. El libro de Ruth es la historia de una familia típica de Belén que tiene hambre. En Belén de Judá no tienen nada que comer, lo que les obliga a migrar, a salir de su tierra buscando una solución, una respuesta de alimento para satisfacer sus necesidades. Está escrita, este hermoso libro de Ruth está escrito a manera de novela. Tiene un mensaje bien interesante, su redacción, y algo que nos ayuda a entender su contenido es que está escrita en el tiempo interno. La obra refleja la época de los jueces, aunque su redacción sea un poco posterior. Ahora, ¿han considerado que este libro muestra o refleja muchas ironías? Y usted se preguntará, ¿por qué algunas ironías? Principalmente vamos a mirar por qué hay algunas ironías en este libro, porque vamos a encontrar en el caso de que el versículo 1 nos dice que hubo hambre en la tierra, y uno se pregunta ¿cuál tierra? Era la tierra de Belén, y precisamente Belén significa la casa del pan. Prácticamente, para ilustrar un poco, una panadería. Y lo curioso es que no hay pan en la casa del pan. Eso llama mucho la atención, porque ¿cómo es posible que en la casa del pan no haya pan? Ahora, Belén, ¿dónde queda ubicada? En segundo lugar, queda ubicada en Judá. Y Judá significa reconocer al otro, proclamar y celebrar las cualidades del otro, los beneficios de la otra persona como individuo. En tercer lugar, se van a vivir a Moab, que significa literalmente de mi padre. Recordemos que la región moabita fue producto de un incesto de la relación sexual que tuvo la hija mayor de Lot cuando salieron de Sodoma y Gomorra y quedaron en las montañas. De esta unión, de esta relación sexual, de este incesto, es que salen los moabitas y los amonitas. Entonces, cada vez que se decía que éramos, o que la persona era de Moab, lo que se estaba diciendo era que era producto de un incesto, de haber tenido sexo la hija con el papá. Ahora, ¿quiénes salen de Belén de Judá? El primer personaje que nos habla el libro de Ruth es Elimelech. ¿Qué significa Elimelech? Significa Dios es mi rey. Pero ¿cómo vemos nosotros a Elimelech?
no lo vemos reflejando que Dios sea su rey. ¿Por qué? Porque no lo vemos orando, no lo vemos consultando a Dios si en realidad era plan o propósito de Dios que él saliera de Belén y que se fuera a Moab. No lo vemos en ningún momento preguntándole a Dios, ¿dónde quieres que vaya? Aunque vemos que el nombre significa Dios es mi rey, este hombre Elimelech está haciendo lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Encontramos otro nombre y es el de Noemí, que significa dulzura, placentera. Ella misma es la que dice más adelante cuando regresa a Belén, ya no me llamen más Noemí, dulzura, llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso ha testificado contra mí. Ella sale con sus dos hijos, que son Malón y Kelión, y es bien interesante el significado de los nombres de estos hijos, que significan debilucho y enfermizo. Ahora, ¿cómo sale ella? Ella sale tranquila porque va con su esposo, va con sus hijos, pero desde la perspectiva de ella se ve muy bien. Pero desde la perspectiva divina observamos que ella no sale bien, porque sale acompañada de sus dos hijos que significan debilucho y enfermizo. Está colocando su confianza en un debilucho y en un enfermizo y no en Dios. La está colocando en su esposo, que es un hombre, como lo hemos visto, un hombre bastante egocéntrico, bastante egoísta, que no ha tenido a Dios en cuenta. Recordemos que en el tiempo de los jueces, en el Antiguo Testamento, la mujer no era valorada como tal. El valor de una mujer radicaba en la cantidad de hijos que tenía, que representaban una estabilidad económica para ellos, y muchas veces en tener un buen esposo. Ahora ella está rodeada de 3 varones, su esposo y sus 2 hijos, lo que representaba aparentemente que ella estaba bien, pero desde la perspectiva divina, como Dios ve las cosas, realmente ella no estaba bien. ¿A qué sale a Moab? Salen a buscar refugio, y precisamente salen a buscar refugio, ayuda a la tierra de Moab, que eran los enemigos. Esa es una ironía, porque ¿cómo es posible que vamos a buscar ayuda donde nuestro enemigo? Esa es otra de las ironías que se da en el libro de Ruth. Ahora, los hijos de Noemí estaban casados, uno con Orfa y otro con Ruth. Orfa significa la que muestra el cuello, la que se va, la que se da la vuelta y se va, tomando de la figura cuando Noemí les dice que ya no tiene más hijos que darles para que tomen posesión en matrimonio con ella. Les dice, regrésense, vayan a sus tierras, vayan a su familia. Y la primera que resuelve irse es precisamente Orfa, y Orfa significa eso, ese acto de darle la espalda y de irse. Ruth significa amiga, y es la que le va a decir en el capítulo 1 a Noemí, le va a decir que estoy resuelta a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Tu Dios será mi Dios y quiero irme contigo. Por eso el nombre de Ruth tiene un gran valor en este libro, porque significa amiga, que es la que se queda con su suegra, mostrando 2 cosas con esto: que sí puede haber una buena relación entre la nuera y la suegra, y mostrando en segundo lugar que muchas veces para pelear se necesitan 2. Lo que vemos aquí es una buena actitud de Ruth hacia su suegra. Ahora, el tiempo que demoran, dice el capítulo 1, que son aproximadamente 10 años. De un momento a otro quedan solas las 3 mujeres, y esa es la pregunta que se da en el capítulo 2, versículo 5.
cuando un hombre llamado Booz la observa y que estaba a cargo de los segadores, le pregunta a uno de sus criados, ¿de quién es esta joven? En el capítulo 1, versículo 11 y 12, Noemí les dice, ¿para qué vienen conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Aquí hay algo bastante interesante en el libro de Ruth. En este libro hay dos grandes instituciones en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la fe de Israel, que ya empiezan a evidenciarse aquí. Y es, escúcheme bien, conocer el concepto del Goel, el Goelato y del Levirato. Vos, como pariente cercano de Elimelech, ejerce ese privilegio y responsabilidad tanto del Goelato como del Levirato. ¿En qué consistía estas dos instituciones en el pueblo de Israel? Consistía en una ley que permitía que aquel de la línea, el pariente más cercano a la familia, si un hombre se casaba y moría y no dejaba descendencia, alguien de la familia más cercano a él podía llegarse a esa mujer y contraer matrimonio con ella, de tal manera que la descendencia o la familia que él levantara ya no sería para él, sino para su hermano o familiar que fue muerto. Eso nos ayuda a entender, escúchenme bien, que en el libro de Ruth ese es uno de los conceptos de salvación que se manejan allí. Salvación en el libro de Ruth muchas veces tiene que ver con eso, con la restauración de un hombre, con el restablecimiento de una condición. Entonces, el Goelato y el Levirato es una institución que va a permitir que se manifieste en términos de salvación la restauración de ese pariente que había muerto. En el caso de Elimelech, cómo muere, y en el caso de los dos hijos, Malón y Kelión. Entonces, los parientes más cercanos a ellos vendrían siendo Booz. Y otro que encontramos que no se da nombre de él, la Biblia le llama fulano, y he aprendido que, ¿por qué se le da el nombre de fulano? Porque en la Biblia, fulano es todo aquel que le da la espalda o rechaza el propósito de Dios. Y por eso la Biblia no le da nombre, porque para la Biblia no es importante darle nombre o descubrir o saber quién es aquel que le está dando la espalda a los propósitos de Dios. El libro de Ruth nos muestra, mis queridos hermanos, la necesidad de nosotros también hoy tener un Goel. Un Goel es un redentor, y el Goel redentor para nosotros en este tiempo sería nuestro Señor Jesucristo. La ley del Goelato aparece en el libro de Levítico, para que profundicemos y leamos más allí, capítulo 25, del verso 25 al 28. Y la ley del Levirato aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 10. Ahora, el capítulo 2 del libro de Ruth, versículos 8 y 10, esto es algo bien curioso. Uno no ve a los judíos haciendo proselitismo. Al contrario, quien desea unirse les tratan de desanimarlo. Y lo que estamos viendo es cómo Ruth, siendo una mujer extranjera, desea unirse a Noemí. Entonces, esto nos ayuda a mirar cómo se da esa unión de fe con ella, y se unen sin importar la fe que practicaba Noemí, y sin importar de pronto la distancia o la cultura a donde ahora Ruth iba a venir a vivir con ella. El libro de Ruth está dividido de la siguiente manera. Del capítulo 1, versículos 1 y 2 podemos encontrar la salida de Elimelech. Del versículo 3 al 6 encontramos la muerte de Elimelech y de sus dos hijos.
del versículo 7 al 22 encontramos el regreso de las viudas, donde leemos la respuesta o la exclamación que da Noemí: yo me fui llena. Y desde la perspectiva humana, recordemos que ella se fue llena porque iba con 3 varones, pero desde la perspectiva de Dios ella iba vacía. Ahora, desde la perspectiva humana, ella regresa vacía, porque regresa sin el esposo y regresa sin los hijos. Pero lo interesante es que desde la perspectiva divina, ella regresa llena. ¿Y por qué regresa llena? Porque es ahora donde el Señor la va a bendecir a través de la ley del goelato y del levirato, a través de este pariente llamado Boz. En el capítulo 2, del verso 1 al 23, nos va a relatar el encuentro de Ruth con ese pariente cercano llamado Boz. Boz significa fortalecerse, engrandecerse. Y el personaje Boz en el libro de Ruth nos enseña que si tú quieres fortalecerte y engrandecerte, la respuesta es: sírvele a los demás. No nos fortalecemos cuando dañamos al otro, sino cuando le servimos. ¿Qué es lo que en el libro de Ruth hace precisamente Boz? Está sirviendo. Lo segundo es que Boz es una persona mayor, no es de la misma edad de Ruth. Finalmente, Boz termina dignificando a Ruth y aparecen de pronto 3 escenas donde le dice a los criados: no la molesten, permítanle que ella pueda vendimiar, recoger de lo que va quedando, de los que van segando, y se le permite a ella hacerlo. Y finalmente Ruth contrae matrimonio con Boz. En el capítulo 3 nos habla de la petición de la viuda, donde en el capítulo 3, versículo 8, ya se pone en práctica el levirato. Este acto que comete Ruth con Boz, de metérsele a su habitación mientras Boz descansaba, donde nos dice el capítulo 3, versículo 8, que a medianoche Boz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Ese acto de estar acostada a sus pies nos da a entender cómo ella en ese tiempo era algo escandaloso, porque no es algo que se miraba con buenos ojos, debido a que de pronto lo que está haciendo tiene una connotación sexual, ese asunto de estar a los pies o de descubrir los pies. Pero lo que llama la atención de esto es que Ruth lo hace con una buena intención, con la intención de cumplir con el levirato y el goelato, pensando en que tiene que rescatar las propiedades de su pariente Elimelech y el de su esposo Malón y el de Kelión. Lo que ella da a entender es que estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer con tal de que esta restauración sea una realidad. El capítulo 3, versículo 10 nos muestra cómo Boz finalmente está interesado y dispuesto en ejercer ese levirato con ella, pero se encuentra la sorpresa de que hay un pariente mucho más cercano que Boz, y hace como manda la costumbre. Convocan a los jueces en el capítulo 3, versículo 10, se sientan y se da el veredicto, donde el pariente más cercano toma la decisión de no redimirla, de no de pronto casarse con ella, permitiendo con esto que Boz, que era el que continuaba, terminara haciéndolo. Entonces, el capítulo 4, versículo 1 al 12, termina mostrándonos la solución del problema. Versículo 1 y 6 nos dice que el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi herencia, redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla.
permitiendo con esto que Booz lo haga, y él rechaza ese propósito de Dios en su vida. El capítulo 4, versículo 13 al 17, ya miramos la restauración de la descendencia de Elimelech. ¿Por qué? Lo vemos reflejado cómo finalmente se casan. En segundo lugar, el verso 17 nos dice que tienen un hijo, y las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Aquí vemos ya la restauración de la familia de Elimelech y de Noemí y de sus dos hijos. Obed significa siervo. Ahora, ¿por qué se da todo esto en el libro de Ruth? En la Biblia, para entender la interpretación y la aplicación de lo que allí se da, hay dos tiempos en cada texto bíblico. Está el tiempo interno, que es donde se nos dice cuando se dan los acontecimientos, que es el libro de los jueces, pero hay un tiempo externo, que es donde el relato ahora es contado y usado. Entonces, el tiempo externo nos muestra que es donde se colocan esos hechos escritos, y el tiempo externo es el post-exilio. ¿Qué pasaba después del post-exilio? Lo que ocurre es que hubo dos personajes que tomaron una decisión, Esdras y Nehemías. Más que todo, Nehemías fue el más de pronto radical en esta decisión, con una reforma que él propone en el capítulo 13. La reforma era que todo aquel que se había casado con un moabita o amonita debía divorciarse y cortar con esa relación. Ahora, lo que va a hacer el libro de Ruth es precisamente surgir como una respuesta, como una contrarreforma a una reforma que había levantado Nehemías. Porque el libro de Ruth ahora va a decir: pero miren, porque hay que separarnos de los moabitas. Y precisamente una mujer moabita llamada Ruth fue la que permitió que Israel, una familia israelita, fuera redimida, y fue la que hizo que se viviera y se aplicara la ley del coelato y del levirato, permitiendo con esto que de esa relación matrimonial de Ruth con Booz naciera el rey David. Es interesante porque se escribe de esta manera el libro de Ruth y viene como esa respuesta, pero también el libro de Ruth finalmente nos ayuda a entender y actuar cómo debemos actuar con el extranjero, cómo debemos actuar con los extraños, hoy en un pueblo y en una cultura donde se está dando también la migración. Finalmente, otro propósito del libro de Ruth es entender cómo Dios actúa a través de pueblos y cómo Dios los utiliza para ser de bendición a otros. Recuerden que Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento que Él podía levantar hijos de Abraham de las piedras. Y quiero decirles a ustedes en esta noche que nosotros hemos venido a ser esas piedras que Dios ha levantado como hijos de Abraham, para que también en este tiempo testifiquemos de Dios. Otro aspecto que tiene que ver el libro de Ruth, que nos enseña, tiene que ver con la mujer. ¿Qué papel está jugando la mujer en este tiempo en la sociedad? De la misma manera que Noemí y Ruth necesitaban un pariente que las redimiera y las salvara de la miseria, el ser humano hoy también necesita un redentor. Es lo que también nos muestra el libro de Ruth. El libro de Ruth nos lleva también a preguntarnos qué rol estamos desempeñando nosotros en la novela de nuestra vida.
Y el libro de Ruth también lleva a que evaluemos con qué personaje nos identificamos más. De pronto usted se puede identificar con Elimelech, que significa Dios es mi rey, pero en nuestra forma de vivir Dios no está siendo nuestro rey. Podemos identificarnos quizás como la ciudad del nombre de Belén, que es la casa del pan, pero muchas veces, siendo nosotros la casa del pan, la casa de bendición para otros, no estamos siendo de bendición para otros, porque quizás no estamos compartiendo o quizás no tenemos tampoco la intención de hacerlo. Deseo entonces de todo corazón, mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que estas pautas que he compartido con ustedes en esta noche les ayude a valorar y a comprender este hermoso libro de Ruth. Dios les bendiga.